porque tú eres mi Señor. Te amo a ti, solo a ti. De esta manera juntos se ponen de pie y le damos una lectura de la palabra del Señor. Judas, del verso 1 hasta el verso 7. Vamos a considerar, ¿verdad?, esta noche del verso 3 hasta el verso 7. Pero vamos a leerlo desde el verso 1 y dice acá: Judas, siervo de Jesucristo y hermano de Jacobo, a los llamados, santificados en Dios Padre y guardados en Jesucristo, misericordia y paz y amor os sea multiplicados. Amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros, exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos, porque algunos hombres han entrado en encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios el único soberano y a nuestro Señor Jesucristo. Mas quiero recordaros, ya que una vez lo habéis sabido, que el Señor, habiendo salvado al pueblo, sacándolo de Egipto, después destruyó a los que no creyeron y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas para el juicio del gran día, como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera que aquellos, habiendo fornicado e ido en pos de vicios contra naturaleza, fueron puestas por ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno. Gloria a Dios. Oramos al Señor. Padre, gracias te damos, bendito Padre, por tu misericordia, Señor, por tus bondades, Señor, cuando venimos a tu casa, cuando estamos vivos todavía y todavía podemos llegar a tu casa, Señor. Creo que es una oportunidad para buscar tu perdón, porque ninguno que quiere vivir piadosamente, Señor, aun cuando quisiéramos vivir de una forma piadosa, pecamos y te fallamos. Cuanto más cuando nos olvidamos, cuanto más cuando nos descuidamos, cuanto más cuando, Señor Padre, no buscamos nuestra vida en la oración y en tu palabra. Por eso, Padre, una oportunidad que tú nos das a todos nosotros los que hoy estamos aquí, es que podamos estar a cuenta contigo y poder buscarte de corazón. Padre, te damos gracias porque nos has dado la libertad en tu gracia para vivir para ti. Y también, Señor, nos has dado, Señor, el tiempo suficiente para nuestro arrepentimiento. Así que háblanos, Padre, conforme a tu voluntad, y ayúdanos que llegue esta palabra, Señor, necesaria a nuestras vidas, Padre, en el nombre de tu Hijo Jesús. Te lo pido, Padre eterno. Amén. Gloria a Dios. Pueden así tomar sus lugares, hermanos. Bendito sea el Señor. Aquí Judas, no Judas Iscariote, sino, ¿verdad?, el hermano de Jacobo, se entiende, ¿verdad?, que es hermano también, ¿verdad?, de Jesús, uno de los hermanos de Jesús que después creyeron en él. Ahora, ¿verdad?, llama a considerar el camino del Señor, aunque al principio dice la palabra que sus hermanos no creían en él. Pero ahora Judas es el que está mirando, hermanos, amén, y cuidando ese evangelio que ha recibido, ¿verdad?, los creyentes. Qué maravilloso cuando alguien se convierte al Señor. Qué bueno cuando alguien, ¿verdad?, que no creía en el evangelio, se convierte al Señor y defiende el evangelio. Entonces Judas
no mencionado, ¿verdad?, entre los apóstoles, pero sí un discípulo fiel, hermanos, de Jesús, le llama entonces aquí a la iglesia. Y Dios, hermano, nos habla hoy también a nosotros para que podamos considerar lo que la palabra del Señor, ¿verdad?, dice en esta noche. Gloria al Señor. Y llama, hermanos, entonces a considerar Judas, primeramente, el hecho de que Dios, hermanos, nos ha dado de una manera muy especial el evangelio que hoy nosotros tenemos. Amado hermano, el evangelio es una cosa maravillosa. El evangelio es la suma del conocimiento de Dios. El evangelio conlleva, hermanos, amén, varias partes que instruyen y construyen la vida de un creyente. De manera que cuando nosotros solamente conocemos el evangelio por título y decimos yo conozco el evangelio, porque a veces se nos puede preguntar si conocemos el evangelio, y mucha gente dice yo conozco el evangelio. Quiere decir que conoce la iglesia, quiere decir que fue a un templo. Pero conocer el evangelio, hermanos, no es ir a un templo nada más, no es ir a la iglesia nada más. Conocer el evangelio, le decía en la mañana a los hermanos, es como aquel que va a estudiar y aprende bien las materias del estudio que se lleva. Si una persona va a estudiar en la escuela y no se aprende matemáticas, no se aprende español, no se aprende historia, no se aprende las materias que conlleva un estudio, en realidad pudo haber ido a la escuela, pero no sabe nada. ¿Por qué? Porque el conocimiento del estudio tiene que ver con las diferentes partes de las materias que en una escuela se te dan. Y todo eso sirve para construir un doctorado, una maestría, cualquier cosa que tú quieras hacer, tiene que llevar eso. El evangelio, hermanos, no es un nombre nada más. El evangelio es la suma del conocimiento de Dios. El evangelio nos enseña diferentes facetas de obediencia a Dios. Entonces, de decir que conocemos el evangelio, déjeme decirle que no sabe es y saber ir al templo, porque eso muchos lo saben y saben dónde queda el templo. Pero conocer el evangelio es apreciar las partes que fundamentan el evangelio, como la santidad, el perdón, el temor a Dios, el arrepentimiento, reconocer la sangre de Cristo, saber que existe el Espíritu Santo y que Él nos guía. Son las cosas importantes que los creyentes debieran de saber cuando dicen yo conozco el evangelio. Y no solamente saberlo por temas, ¿verdad? Seguramente que un estudiante, si le preguntas, ¿sabes tú qué materias dan en la escuela? Y tal vez te diría todas las materias. Pero no solamente saber el título de las materias, sino es saber para qué sirve cada materia, ¿verdad? Entonces, el evangelio, hermanos, amén, es la suma del conocimiento de Dios revelado a los creyentes de este tiempo. Entonces, Judas dice acá, amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación. Nuestra común salvación significa, ¿verdad?, que todos llegamos a la iglesia, que todos vamos hacia Cristo por una sola cosa, por nuestra salvación. Y por eso tenemos que decir, si usted aquí no viene para salvarse, hermano, aquí está perdiendo su tiempo. Si aquí usted no viene para poder salvarse, entonces, en verdad, yo diría, mejor vaya a disfrutar el pecado, para que por lo menos disfrute algo de este mundo y luego se vaya al infierno. ¿Por qué? Porque lo que nosotros venimos a buscar
y a buscar y a entender en este lugar es cómo salvarnos. ¿Cuánto alaban el nombre del Señor? Entonces, Judas menciona, ¿verdad?, esta palabra a la iglesia y dice: yo he querido escribirles, yo he querido hablarles y escribirles algo a ustedes. Y una de las cosas, uno de los temas primordiales que quiero hablarles, dice Judas, es de nuestra común salvación. Esto es importante para ustedes, ya que se está dando mucha contradicción contra el evangelio, hermanos. Y esto es realmente lo que hoy debe de captar nuestra idea, nuestro pensamiento hoy, hermano, de que realmente el evangelio es la salvación del hombre. Pero ¿sabe usted cuántos espíritus inmundos, cuántos demonios están operando para que nadie se salve, para que todos se pierdan? Hermano, el diablo está trabajando sin descanso para urdir sus artimañas para que tú dejes la iglesia, más bien dejes el evangelio, si es que lo has encontrado. Y creo que esto es lo más importante para aquí el siervo Judas, que manda esta carta, ¿verdad?, a la iglesia y que también nos ha llegado a nosotros. Así que él escribe, ¿verdad?, acerca de nuestra común salvación, dando a entender que la salvación es súper importante, porque se está librando una guerra cada día contra el evangelio. Amado hermano, el mundo entero es cómplice de destruir las verdades fundamentales de Dios. En una ocasión dijo Faraón: esta gente que están con nosotros, que eran los israelitas, dijo Faraón, se están multiplicando como los animalitos. Un día, dijo, se van a levantar y nos van a acabar. Había temor de que se multipliquen, porque si se multiplicaba el pueblo de Dios, amado hermano, al que se le daría gloria y honra sería al Dios eterno. Y entonces la idolatría de Egipto bajaría, porque serían más los hijos de Dios que los hijos de los paganos. Y caímos en esa trampa también los cristianos. Qué bueno es que una persona que ama a Dios tenga hasta 4 hijos. Tendríamos 4 personas que hablarían el evangelio, que creerían en Dios. Pero el engaño vino del diablo y el mundo nos adoctrinó de que una persona solo debe tener 2 hijos para que prosperen. Y eso no vino de Dios. Y por eso, lamentablemente, muchos de nosotros solamente teníamos 2. Yo tuve solamente 2 hijos. No porque yo lo decidí, sino porque el doctor lo decidió. Él dijo: con esos 2 está bien. Si tu esposa tiene uno más, se va a morir. Y nosotros éramos jóvenes y no conocíamos a Dios realmente. No podíamos decir, pues en el nombre de Dios. Si podemos tener más, lo tendremos, porque sabemos que Dios tiene poder para hacer milagros. Pero no lo sabíamos aquel tiempo. Y le dijimos al doctor amén. Entonces tuvimos solamente 2. Pero amado hermano, el mundo, el diablo más que nada, está buscando cómo eliminar cada día el evangelio, que se propague, que avance, que los hijos de Dios se multipliquen. Y si usted no lo sabía eso, pero eso es así. Y por eso la doctrina del mundo es: aborta. Solamente 2, no los puedes mantener. Si no le puedes dar escuela a todos, entonces estás en un error. Y esa fue la doctrina del mundo. Por eso hoy la gente dice: 2, ya estuvo, es muy bueno con 2. Eso no lo dijo Dios. El Señor dijo: multiplíquense. Mucho más cuando conocemos a Dios. ¿Cómo quisiera dejar más gente que en mi familia
que propague la palabra. Pero solamente tenemos 2 hijos. ¿Y cuántos más van a ser algún día? Pero ahí está, que el mundo siempre está queriendo destruir el evangelio. Entonces Judas le llama, hermanos, a la iglesia y le dice: me ha sido necesario escribiros, exhortados que contendáis, dice, ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Dios, hermano, es el que trajo la salvación. Él es el que trajo su ley, su palabra para nosotros. El creyente en la iglesia no necesita del consejo del mundo para saber qué hacer con su vida. Lo que nosotros tenemos es el evangelio, es la salvación común que todos tenemos para enriquecer a este mundo y para salvar las almas de este mundo. Esa es la tarea que Dios nos dio. Y Él pide entonces, aquí Judas le dice a la iglesia: entonces les exhorto, dice, que contendáis ardientemente por la fe. Pero contender ardientemente por la fe significa defender, hermano, amén, la vida cristiana, defender los parámetros de Dios en la vida, destruir todo el engaño de Satanás, toda la mentira del diablo que ha traído, hermanos, en el mundo para controlarlo. Y nosotros debiéramos de dar las buenas nuevas al mundo, para que el mundo sepa que el que controla las cosas, que el que tiene poder sobre todas las cosas, no es el gobierno, no es los pensamientos humanos, no es la psicología, sino es el Señor que hizo la tierra y los cielos, y que creó a cada uno de nosotros para darle la gloria por medio de la fe que tenemos en Cristo Jesús. Entonces, amado hermano, Dios nos llama a contender. Esa palabra contender no solamente no significa discutir con los falsos maestros o con la falsedad de este mundo. La palabra contender aquí está diciendo defender la causa de Dios por todos los medios. Y por eso yo digo, si yo miro aquí una familia que ama a Dios, ¿cómo desearía que tenga más hijos? Porque esos hijos que van a tener van a glorificar a Dios, van a predicar el evangelio, van a extender el evangelio. Yo no quisiera que un asesino tenga más hijos cuando a sus hijos les enseña a matar. Ojalá y no tenga hijos, porque lo que va a expandirse es la maldad y la violencia. Pero si un hijo de Dios, alguien ama a Dios, esos deben de tener hijos para que puedan cubrir la tierra con la palabra de Dios. Por eso mencionaba este punto, que no venía en la predicación, pero ya les estoy explicando. Es importante que contendamos, mis amados hermanos, por la salvación, por esto que el Señor dice acá, que contendáis ardientemente, dice, por la fe que ha sido una vez dada a los santos. ¿Qué está diciendo? Exclusivamente Dios nos dio, hermanos, esto que se llama evangelio. Es una cosa que no cualquiera lo tiene, que no cualquiera lo puede tener. Y aquí Judas está diciendo, es especialmente para los santos. El Señor ha dejado su conocimiento para que los santos lo puedan escudriñar, conocer y poder desempeñar en su vida diaria, en su vida en la sociedad, en su vida en el matrimonio, que puedan vivir la fe. Contender, hermanos, amén, ardientemente por la fe significa no solamente defenderlo. Cuando alguien te diga, amado hermano, que tú puedes dejar a Dios o que tú puedes hacer algo que Dios no dice, reprende ese espíritu inmundo. Contiende ardientemente contra aquello que es contra la naturaleza de Dios. Todo aquello que nos quiere llevar
a obedecer otra cosa que no sea a Dios, el Señor nos llama a nosotros los creyentes, hermano, a defender a capa y espada el pensamiento únicamente de Dios. Amén. Pero contender por el evangelio no es solamente defenderlo, discutirlo y decirle a la gente: estás equivocado con tu pensamiento, porque solo Dios tiene un buen pensamiento para mí. Sino contender con la fe tiene que ver con santificarnos. Hoy mucha gente sale para defender el evangelio en las redes sociales. Mucha gente discute un tema bíblico contra otros que hablan mal de la Biblia. Pero lo malo, que muchas de las personas que defienden el evangelio con sus palabras, no la defienden con sus vidas, no la defienden con la santidad, no la defienden con la obediencia, mis hermanos. Entonces lo que Dios está pidiendo, muy sencillo, lo que Dios está pidiendo es que contendamos santificando nuestras vidas, consagrando nuestras vidas a Cristo. Es la única manera que este mundo entenderá que el evangelio que hemos recibido tiene poder. Alabado sea el nombre de Jesús. Amén. Y por eso yo digo, es una mentira que la gente diga que uno no puede tener hijos porque no lo puede mantener. Pregúntenle a aquellas madres que en los tiempos de los campesinos aquí en nuestro Yucatán criaron hasta 8 hijos y ganaban una miseria los campesinos. Se tenía que esperar cosechar maíz, cosechar calabazas para que criaran 8 hijos. Y saben, ahí están los 8 hijos vivos todavía. Es mentira de Satanás lo que ahora sabe el mundo. Pero es importante que no solamente, es decir, todo lo que hacemos, hermano, amén, para Dios, todo lo que hacemos, perdón, lo debemos de hacer para Dios. Y eso es contender ardientemente por el evangelio, de que realmente pongamos en nuestra vida el defender la palabra de Dios y obedecer la palabra de Dios. Aparte de esto, hoy en día está apareciendo, hermanos, en muchos lugares, en las redes sociales y en muchas iglesias nuevas que se abren hoy en día, mucha mentira, mucha maldad contra el evangelio. Y están siendo escuchados en diferentes lugares a maestros, hermanos, amén, y pastores que están hablando de una vida libertina, de un evangelio donde se vive el libertinaje de vivir la vida cristiana, hermanos. Hoy más que nunca estamos en esa contienda de que la iglesia viva en santidad, cuidando, guardándose en muchos sentidos, limpiándose de todo lo pagano, de todo lo inmoral, mientras que hay iglesias enteras y muy grandes, hermanos, que están viviendo una vida cristiana tan diferente a lo que el evangelio habla. Y por eso también Judas no solamente exhorta a la iglesia a que viva su vida cristiana de verdad para poder contender por el evangelio, sino también está diciéndole a la iglesia: cuídense de escuchar el consejo que viene, ¿verdad?, fuera de la verdadera palabra de Dios. Porque hoy en día están cambiando los pensamientos de mucha gente que un día vivieron en la santidad. Mucha gente que un día estaban viviendo su vida santa, cuidándose de muchas cosas del mundo, pero han sido arrastrados para practicar lo que otras iglesias están haciendo, mis hermanos. Y por eso el apóstol, o decir aquí Judas, dice acá entonces en el verso 4: porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Hoy en día, amado hermano,
ya no se respeta la soberanía de Dios. Es decir, Dios es el que decide. Dios es el que, hermanos, el que hará justicia. Hoy la iglesia misma hace justicia por su propia mano. Hoy la iglesia quiere arremeter y ser como el mundo. Y aquí Judas está diciendo que ha entrado, hermanos, amén, una falsa doctrina donde parece que la iglesia puede ser como el mundo, donde no se respeta la soberanía de Dios. Quiere decir que Dios, hermano, es el que decide cómo la iglesia debe de caminar, cómo la iglesia debe de andar. Eso no lo decide un pastor, eso no lo decide una denominación, cómo vivir la vida cristiana. En estos últimos días estamos hablando bastante de cómo vivir la vida cristiana en todos los sentidos. Lo más claro que he podido he explicado en este altar que es importante, mis amados hermanos, que vivan la vida cristiana y no tengan el evangelio únicamente como un conocimiento, hermano, amén, donde uno va al templo nada más, sino que aprendan a vivir la vida en Dios. Y eso significa respetar la soberanía de Dios. ¿Sabe? Nosotros no vivimos para hacer nuestra voluntad. Dios, que es el soberano, que quiere decir que es el rey sobre nosotros, es el que decide los parámetros y las formas en que nosotros debemos de vivir la vida cristiana, mi amado hermano. Si alguno de nosotros está viviendo su vida cristiana y lo vive como le parece, déjame decirte que ese no es el camino de Dios. Dios no dijo que tú eres el que vas a tomar la manera que te guste como a buscar a Dios. Él dijo que Él por eso envió su evangelio, porque el evangelio es el que nos da las pautas para saber cómo vivir en santidad, cómo ser un cristiano correcto, cómo vivir en el amor, cómo vivir en la santidad, cómo vivir en la comunión, cómo vivir en la unidad que la iglesia debe vivir. Y por esa razón es importante que nos demos cuenta que hoy, amado hermano, no tiene que venir un pastor aquí para que nos engañe o nos predique una herejía, una apostasía. Pero la misma iglesia hoy en día, hermano, la misma iglesia, lamentablemente, porque a todos bautizamos, que a todos les creemos, que han cambiado y que han recibido a Cristo, lamentablemente bautizamos a gente que se han infiltrado en la iglesia para vivir su vida a su manera y están arrastrando a otras personas a desviarse del verdadero evangelio. No necesita venir un pastor infiltrado hoy para que nos enseñe una herejía. Muchos cristianos falsos han entrado en la iglesia llamándose cristianos, pero que todavía viven una vida totalmente, hermano, amén, de libertinaje, donde su vida cristiana la viven como quieren, no como Dios lo quiere. Porque lamentablemente hoy en día, hermano, se le cree a toda persona que dice: quiero buscar de Dios, quiero ir a la iglesia, quiero ser bautizado. Y a veces bautizamos hasta el mismo diablo para que destruya la iglesia, cuando realmente no se han convertido al Señor. Y por eso cuando Judas dice esto, puedo entender que esta palabra, en el tiempo de Judas había maestros que estaban predicando una cosa rara, destruyendo las bases bíblicas del evangelio. Pero hoy, mi amado hermano, esas personas infiltradas puede ser tú aquí dentro de la iglesia, que no has querido someterte a la soberanía de Dios, a lo que Dios dice en su palabra, que no has querido sujetarte a la palabra de Dios, y que muchas veces tu actitud está arrastrando a otras personas a hacer lo mismo que tú haces, condenándote de esa manera, porque lo que tú estás dañando es el santo evangelio del Señor. Y por eso el llamado de Dios es que tengamos cuidado de nosotros mismos. Pablo le dijo claramente a Timoteo: ten cuidado de ti mismo, le dijo a Timoteo.
Porque a veces estás esperando que el enemigo venga por allá para destruir, y resulta que el enemigo se ha metido en ti para destruir a tu vida y la vida de otros. Y eso es triste y lamentable. Y por eso Judas llama a contender ardientemente. Y eso significa meterse con Dios. Eso significa santificarse. Eso significa comprueba que realmente te has convertido. Respeta la soberanía de Dios. Pero estos, dice la palabra, usan esta gracia con libertinaje. Convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios y el único soberano y a nuestro Señor Jesucristo. Es decir, no se convirtieron. Mas quiero recordarles, dice el Señor en esta noche, a cada uno de nosotros, mis amados hermanos, que tenemos el deber y la necesidad de luchar por nuestra salvación común, como dice Santiago, dice Judas. No estamos aquí, hermano, para que cada quien viva como piensa, haga lo que quiera. Nos reunimos aquí para poder alcanzar un solo pensamiento, mi hermano. Que podamos vivir la vida cristiana de una misma manera. La iglesia no es cuando se reúnen un domingo todos. La iglesia son los que están defendiendo la fe en su casa, en la calle. Cuando alguien quiere meter una idea errónea, le marcan un alto y buscan la voluntad de Dios, no la voluntad del hombre y de los demonios, sino que respetan lo que Dios quiere. Mas quiero recordarles, dice acá, ya que una vez lo habéis sabido, que el Señor, habiendo salvado al pueblo, sacándolo de Egipto, después destruyó a los que no creyeron. El juicio de Dios, hermano, contra la falsedad, ya sea en la iglesia o ya sea, hermano, amén, en cualquiera partes del evangelio que pueda una persona dañar el evangelio, pagará el precio por esto. Y entonces acá Judas da el ejemplo, 3 ejemplos da. Dice acá, mas quiero recordarles que esto que les digo no es un juego, sino que Dios tomará cartas en el asunto, porque no nos ha llamado para destruir el evangelio, sino para construir por medio del evangelio caminos firmes para que caminen la gente nueva que viene. Lamentablemente muchas veces los mismos cristianos que están en la iglesia de 5 años, de 10 años, son los que le dan mal ejemplo a los nuevos que están llegando. Son los que hablan de una manera que da tristeza, hermano, amén, ver cómo los que hoy quieren buscar a Dios están siendo golpeados por aquellos que conocen la palabra. Pero Dios no va a dejar nada al aire ni en vano. Entonces Judas le recuerda a la iglesia, mas quiero que recordarles esto, ya que una vez lo habéis sabido, que el Señor, habiendo salvado al pueblo, sacándolo de Egipto, después destruyó a los que no creyeron. Hay destrucción, hermano, para aquel que se atreve a tocar la iglesia del Señor. Y a los ángeles dice que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada. Dice aquí, los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas para el juicio del gran día. ¿Qué está diciendo Judas? Que esto es lo que le espera a todo aquel que no contiende ardientemente por el evangelio, que en vez de defender el evangelio, pisotea el evangelio. Ojalá eso le pase a los impíos y a los malos maestros. No quisiéramos que le pase a la iglesia. Por eso Dios nos advierte a ti y a mí, que somos la iglesia del Señor, que nos cuidemos de esta enfermedad que hoy en día abunda, porque abundan los pensamientos en las iglesias para hacer lo malo. Abundan las personas que arrastran a otros a cometer pecado y se la van a ver con Dios.
Dice que aún los ángeles no se les pasó por alto, sino que los ángeles, que son los demonios, dice el Señor, por haber no guardado su dignidad, su santidad, son reservados para el día del juicio. Están ahí atados en la oscuridad, en prisiones eternas. Y da un ejemplo más, como Sodoma y Gomorra. Otro ejemplo, y dice el Señor, como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera que aquellos, habiendo fornicado e ido en pos de vicios contra naturaleza, fueron puestas por ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno. Amado hermano, esto de seguir el evangelio es cosa seria. Es cosa seria. Porque con el evangelio no se puede jugar. La palabra de Dios dice que es una espada de dos filos. Quiere decir que a la vez puedes salvarte de lo peor y meterte a la gloria. Pero el otro filo es que puede enviarte al infierno y castigarte en lo peor. La palabra dice, el Señor dijo en su palabra, que en el infierno será el lloro y el crujir de dientes. Y muchos estarán en el infierno crujiendo los dientes. Pero los que crujen los dientes no son los mismos que lloran. Porque los que crujirán los dientes en el infierno son aquellos que odian a Dios aquí en la tierra. Y los seguirán odiando hasta la hora de su muerte. Y lo odiarán estando en el infierno. Y crujirán los dientes de odio porque Dios los ganó y los tiró al infierno. Estarán contra Dios, maldiciendo a Dios en el infierno, crujiendo los dientes como cuando alguien quiere morderte y quiere matarte. Pero ahí estarán en el infierno inevitablemente, aunque estén con su coraje. Pero los otros, dice la palabra, que llorarán. Y los que llorarán son aquellos que conocieron la palabra y la descuidaron o la despreciaron. Pasarán la eternidad pidiendo perdón. Pasarán la eternidad llorando porque no aprovecharon la oportunidad que se les presentó en la tierra. Por eso cuando la palabra dice que en el infierno será el lloro y el crujir de dientes, es porque hay dos tipos de personas que van a visitar y van a estar en el infierno. Y unos son los que odian a Dios y otros son los que lloran porque perdieron la oportunidad, porque sabían la palabra, porque estaban en el camino, como dice Juan, pero se desviaron del camino y abandonaron la gracia de Dios. Así que, amado hermano, que no seamos los que crujamos los dientes contra Dios, porque ciertamente lo crujirán para siempre y jamás podrán salir de allí. Eso es el mismo cuadro que presenta la palabra cuando vemos a dos hombres en la cruz. Uno crujía los dientes contra Jesús y le decía: si tú eres el Hijo de Dios, bájanos también a nosotros, bájate tú y bájanos. Pero había otro que lloraba, y el que lloraba decía: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Sé que tú eres el Hijo de Dios, y la única esperanza que tiene uno es que pueda arrepentirse. El Señor le dijo a aquel hombre: verdad, hoy estarás conmigo en el paraíso. Gracias al Señor que ese hombre no había muerto, porque cuando uno muere ya, por más que por la eternidad uno pida perdón, que pida piedad, que pida misericordia en el infierno, nunca, jamás habrá piedad para los que están en el infierno. Pero si estamos todavía aquí, amados hermanos, tenemos que estar bajo la soberanía de Dios. Tenemos que obedecer a Dios. Tenemos que dejar que Dios gobierne nuestra vida. Si no, no estamos del lado de Dios. Y por eso Judas nos llama también a nosotros
que podamos contender ardientemente. Alabado sea el nombre del Señor. Amén. Que podamos defender, hermanos, amén, esta salvación común. Judas lo dice de esta manera, que supone que todos los cristianos estamos en la misma sintonía, amados, por la gran solicitud que tenía de escribirles acerca de nuestra común salvación. No hay ninguno aquí que debiera de pensar irse al infierno. Al contrario, aquí estamos para hablar de nuestra común salvación. Y el Señor nos llama, hermanos, amén, en esta noche a contender. Me ha sido necesario escribirles exhortándoles que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Amado hermano, tenemos la bendición que los que creemos en Cristo somos santos, aunque hayamos pecado hoy, aunque hayamos cometido un error contra alguien, tú sigues siendo el santo de Dios. Y por eso es importante que tú defiendas el evangelio. Por eso tienes que contender juntamente con los cristianos y los hermanos. Tienes que contender ardientemente por el evangelio. Hermano, que una vez ha sido dado, no se volverá a dar. No necesitamos que otra persona venga y nos diga lo que necesitamos. Una vez ha sido dado una palabra, y esta santa palabra, que es el evangelio del Señor, ha sido dado para que tú cambies, ha sido dado para que tú te salves. Póngase de pie en esta noche. Amén. Y Dios nos invita en esta noche, amado hermano, porque nos ama. Le pido al ministerio que suba. Porque nos ama el Señor, hermano. Nos recuerda que cuidemos nuestra vida, que cuidemos nuestra fe. No sé en qué cree usted. No sé si está aquí porque cree en Cristo. Pero si usted cree en Cristo, es mi hermano, porque yo creo en Cristo. ¿Qué es lo que usted defiende en la vida? ¿Qué es, a favor de qué está usted? ¿Está contendiendo ardientemente a favor del evangelio, o está echando a perder el evangelio y que muchos puedan perecer por su causa? Amados hermanos, esto puede acontecernos a nosotros porque somos humanos, pero para eso está la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Para eso está la salvación. Y si tenemos vida, tenemos esperanza, hermano. ¿Para qué? Para que busquemos el perdón de Dios. Yo no sé cómo tú vives, yo no sé cómo tú tienes el ser cristiano y el tener el evangelio en tu vida. No sé cómo tú lo has valorado, pero Dios te dice que contendamos ardientemente por esta fe que se nos ha dado, y que vivamos conforme a Él, como Él quiere.